Buenas tardes a todos. Que Dios les dé sabiduría y entendimiento, porque es importante. Vamos a ver un versículo vamos a empezar Efesios capítulo 4, versículo 1. Ya estamos más adelantados. Efesios capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver qué dice ese versículo, ¿verdad? Es un versículo que nos debe de llamar mucho la atención. Efesios capítulo 4 y el versículo 1. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Bueno, vamos a empezar con Pablo. Pablo está diciendo, ¿verdad?, que él es un preso del Señor, ¿verdad? Y nos ruega que andemos como es digno. Antes de empezar este versículo a explicar, debemos de entender la naturaleza de Pablo. Es muy importante que cada uno de nosotros se acuerde la vida de Pablo. La vida de Pablo, antes de venir a ser el apóstol, fue un hombre muy preparado, tanto en su religión como en su ciudad. Fue un profesional, un hombre dedicado mucho a su religión, a sus tradiciones, un hombre que, vamos a decir, que era celoso de todo lo que sus padres le habían inculcado, ¿verdad? Y cuando él oía hablar acerca del camino, así les llamaba, o los seguidores de Cristo, inmediatamente él, en su celo, pues empieza a perseguirlos. Dice, ¿sabes qué? Esto no es correcto. Ustedes están sacando gente del judaísmo. Ustedes están desviando a mi nación a una secta. Y Pablo, seguro y convencido de lo que estaba haciendo en su vida, pues empezó a perseguirlos. Empezó a agarrarlos, a echarlos a la cárcel. Hay una parte en la Biblia donde dio el voto para que mataran a Esteban. Agarró los sacos y mataron al pobre Esteban a pedradas. Pablo estaba ahí, él apoyó todo eso. Entonces ahora Pablo se da cuenta cuando se le aparece Jesucristo en el camino rumbo a Damasco, se le aparece Dios o se le aparece Cristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces yo quiero entender que el apóstol Pablo miró algo que todos debemos de ver: su vida, su preparación, su vida carnal que llevaba, de lo que sea, todo eso, lo que él estaba haciendo, era completamente algo ilógico, vamos a llamarle así. O sea, a mí me prepararon para hacer cosas positivas para con Dios. A mí me prepararon para hacer las cosas que a Dios le agradan, y en ese momento se da cuenta Pablo que está en contra de Dios. Entonces el apóstol Pablo nos enseña que su vida era inútil, que por más preparado que él tuviera o haya sido preparado universitario, era su vida una vida, pues ¿de qué te sirve ser tan profesional, ser tan educado y ser lo que seas y vas a matar gente inocente o vas a perseguir a Dios? ¿Verdad? Entonces, y eso nos lleva a nosotros a entender también esta situación, hermanos. Yo estoy aquí porque pienso y estoy seguro que es el mejor camino que Dios me ha enseñado y que también es un buen camino para dejarle a mis hijos. O sea, yo primero tuve que investigar, averiguar, y yo no voy a meter a mis hijos nomás a cualquier lugar. Hay muchos padres que ni cuenta se dan de eso. Bueno, en tiempos modernos hay mujeres que llevan a sus hijos a unos sacerdotes y ahí los violan. No, espérame, yo quiero saber a dónde voy a meter a mis hijos, especialmente con Dios. Yo no iba a ir así nomás a meterlo a cualquier lugar. Tenía que saber exactamente, y le pedí a Dios que Él me enseñara la verdad. O sea, que vengan de tus labios casi, que tú me digas esto hay que hacer. ¿Sí? Porque hay muchas escrituras, por ejemplo, cuando uno empieza a leer y te empiezas a dar cuenta que dentro de la palabra de Dios hay tanta mentira. Hay tanta mentira y dices tú, pues ¿por qué hay tanto? Entonces, cuando mira, una de las escrituras que a mí me llamó mucho la atención luego fue esa de Mateo capítulo 15. Haz de cuenta que tú empiezas como un novato a estudiar la Biblia, ¿no? Como novato, bueno, entonces el hermano te dice, mire lo que dice Mateo capítulo 15, versículo del 1 en adelante, ¿no?
Entonces, aquí hay una parte bien interesante que yo siempre es lo que les digo. En Mateo capítulo 15, del 1 en adelante, dice la palabra de Dios así, dice, Mateo 15 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, ¿quiénes son los escribas? ¿Quiénes son los fariseos de Jerusalén? Estos escribas y estos fariseos son hombres religiosos, escribas que interpretan la ley, religión farisea, los que creen en la resurrección. Eran dos sectas, Pablo era fariseo. Entonces estas personas vienen a decirle a Cristo que por qué sus discípulos quebrantan la tradición de sus líderes, sus ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Entonces Jesucristo le respondió y les dice, ¿y por qué también ustedes quebrantan los mandamientos de Dios por vuestra tradición? O sea, aquí ya estamos viendo la mezclanza de los mandamientos de Dios con las tradiciones de los hombres. Y la pregunta es muy clara, ¿por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por las tradiciones? Y aquí nos va a dar un ejemplo Cristo cuando dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que maldiga a su padre o a su madre, muere irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no has de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalido el mandamiento del mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea que en esta mezclanza de tradiciones de hombres que se mezclan en los mandamientos de Dios, es todo por dinero. Todo es por dinero. Se empieza a corrompirse la religión, se empieza a corrompir el individuo. Le estaba diciendo a mis hermanas que yo sé que hay iglesias de Cristo para el lado de allá del que es el este de Estados Unidos, donde ya se pueden divorciar y casar entre ellos. Ya no dice nada, ya no se comenta nada. ¿Por qué? No quieren ese tema, porque ahí está el dinero. ¿Cómo crees? ¿Cómo si un hermano comete adulterio y se casa con otra hermana, no lo vas a correr? No lo quieren correr, pues es la lana. Y mejor, bueno, pues da tu ofrenda y así ya quebramos ese mandamiento. O sea, ya no tenemos que obedecer ese mandamiento. Pero eso es una mentira de hombre, eso no te va a salvar. Pues ese es el evangelio, soportar y aguantar en el matrimonio. Ese es el propósito eterno de Dios. ¿Qué es más importante? Mi salud. Y si yo por mi culpa de mis pasiones voy a cometer una falta con ustedes, voy a andar metiendo y quebrar a mis hijos, a mi familia, a todos, por una pasión, pues no puedo. Y si voy a otra iglesia, ¿verdad? Ya, no, aquí sí puedes. Aquí nada más, mira, ponte la del Puebla y todo se cubre. Así estaban los fariseos. El mandamiento era que si tu hijo no se arrepentiera, arrepiéntete, dijo, no, siguen de picudillos, ya ves, con bien tremendos. Arrepiéntete, dijo, no, pues tu deber como padre y madre, hijo, pues lo pone en medio del pueblo y mátalo, dijo. No queremos que ese chamaco vaya a contaminar a otros chamacos. No queremos que el pueblo se vuelva una bola de cholos o irresponsables. Desde chiquito hay que ser responsables y dedicados y honrar a su padre y a su madre. Entonces así el mandamiento, pero ya llegaba la lana y aquí después échale. Bueno, y eso lo vi en todas partes. Y luego dice el versículo 7, hipócritas, fíjate cómo les dice. ¿Quién es un hipócrita? Un hipócrita es un religioso que vende la doctrina de Dios por dinero, la cambia. Tienen cauterizada la conciencia. Por eso ellos empezaron también a permitir que no se casaran los hombres. Sí, o sea, prohibirán casarse y también las mujeres. Y también van a prohibir ciertos alimentos que Dios creó con nación. En el Viejo Testamento sí había ciertos alimentos que no deberías de comer. Y yo digo, ¿por qué Dios permitía, por ejemplo, prohibir la carne de puerco? Pues todavía Dios sabía que la medicina no avanzaba tanto. No, ahora ya hay medicina para ¿qué es una de las enfermedades del puerco? Es ¿cómo se llama? ¿La qué? ¿La china? Hay otra también que es muy común, Bueno, se invitó la penicilina por Louis Pasteur y entonces ya se fue más moderno acá. Entonces yo sabía todo eso que ya iba a cambiar. Por eso en el Nuevo Testamento dice Dios comer con acción de gracias. Todo lo que pueda con acción de gracias. Pero esto lo siguen prohibiendo. Lo siguen prohibiendo. Entonces dice la Biblia, el versículo 8, 7 voy a repetirlo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de
hombres. O sea, imagínate cuando yo hago esa escritura. ¿En vano esta gente está honrando a Dios? ¿Por qué por qué lo están honrando en vano? Porque están enseñando como mandamientos de Dios doctrinas de hombres. O sea, imagínate que aquí también estuviéramos usando doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. ¿De qué se trata todo esto? ¿De estar engañados? Ya bastante estábamos engañados en el mundo. Ya bastante vivíamos alucinados, apasionados, atontados en el mundo por culpa de a veces, ¿te acuerdas, Machulín? De la cerveza y todo eso. Pero ya ahora, seguir engañado otra vez. Como salir de Guatemala y entrar a Guatepeor. El apóstol Pablo había entendido eso. El apóstol Pablo había entendido que su religión, sus paisanos, sus amigos, estaban mal. Que ellos estaban enseñando mal a la gente. Y lo dijo de muchas maneras. No titubeó en ninguna manera de declararle a sus paisanos, los judíos, de que estaban mal. Romanos 10, vete a Romanos 10, fíjate cómo dice Pablo aquí. Romanos 10, capítulo del 1 al 3. En Romanos 10, del 1 al 3, el apóstol Pablo mira lo que hace. Hermanos, aquí está hablando a los judíos. Ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y estableciendo la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Fíjate bien, Pablo. Pablo sabía que estaba engañado a su pueblo. Pero Pablo sabía también quién estaba arriba de todo este engaño. Él sabía que su nación era nación que muy devota a Dios. Eran muy celosos de Dios. Él sabía que era gente religiosa. Y Pablo aquí vemos el anhelo de su corazón. ¿Cómo podemos decir qué significa el anhelo de mi corazón? Es un deseo profundo de que la gente comprenda. Es un deseo que nos sale de adentro, de que entiende la verdad. Porque él miraba que esta gente era muy dedicada a su religión. Dijo, el anhelo de mi corazón es para salvación. O sea, yo no vengo aquí a predicarles para que me den dinero, para que me apoyen para una causa o sacar dinero y provecho de ustedes. Pablo no hace eso. Pablo está hablando que el deseo de él era que su nación se convirtiera al cristianismo, que aceptaran el evangelio como la única justicia de Dios. Porque dice el versículo 2, dice, porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, no conforme a la ciencia de Dios, a la palabra de Dios. Porque ignorando la justicia de Dios, la ciencia nos enseña la justicia de Dios. Cuando estudiamos el conocimiento del Nuevo Testamento, nos enseña la justicia de Dios que vino por causa del Evangelio. No te me duermas, Panchito. Del Evangelio. La justicia que Dios trajo a nuestras vidas es gracias a aquel hombre que dio la vida y derramó su sangre para que yo hoy pudiera estar justificado ante Dios. De otra manera, por mis obras, Dios no me justifica, me hubiera matado. ¿Sí me explico? La Biblia dice que el hombre no es salvo por obras, para que nadie se gloríe, sino por el Evangelio. Dios trajo la justicia al hombre. Y que gracias a esa muerte, sepultura y resurrección, el hombre puede ser justo ante la presencia de Dios. Pero a esta gente no les gustaba esa justicia. Y el mundo sigue igual. No le gusta esta justicia que Dios trae. Porque ignoran esa justicia y ellos quieren establecer la suya propia. Una vez yo predicándole a mi hermana del Evangelio, mira hermana, el Evangelio es el poder de Dios. Ay, es que ustedes, porque el tema era que ella decía, pues ¿qué es la gracia de Dios? O sea, nosotros creemos que la gracia de Dios es un favor que no nos merecíamos. ¿Sí me explico? ¿Y qué es la gracia de Dios? Es que Cristo vino a dar la vida por mí. Ay, no, ese es su error que tienen. Porque ustedes la gracia la encierran nada más en eso.
Es que de eso parte todo. Después de la muerte de Cristo, sepultura, parte todo, el Nuevo Testamento parte todo. El Evangelio es la gracia y a través del Evangelio uno vive para el Evangelio, por el Evangelio, en el Evangelio. Y mientras estemos viviendo en el Evangelio, por el Evangelio y para el Evangelio, estamos bajo la gracia, que es por el Evangelio. O sea, otra vez, le estaba diciendo ayer, ¿cómo se vive el Evangelio? Ok, la Biblia está muy clara. Si estás enojado con tu hermano, ponte bien con tu hermano. Si ofendiste a tu hermano, pues pídele perdón, pero trata de vivir el Evangelio. Afuera, a una persona invitarla. Si no quiere, pues ya la invité, si quiere estudiar la palabra de Dios. Pero eso es vivir el Evangelio por el Evangelio y para el Evangelio, ¿no? Entonces el apóstol Pablo se daba cuenta de que esta gente no quería la justicia de Dios. Pero ¿sabes? Él sabía quién los tenía engañados. Segunda de Corintios 4:4, para ver quién los tenía engañado. En segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. En segunda de Corintios 4:4 dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo también sabía que este Dios de este mundo, este Dios que tiene al mundo como lo tiene, porque sus líderes son sus súbditos. Sus líderes, si tú ves un país que está echando guerra, matándose, bombas, un líder que odia, que váyanse de aquí, lo que sea, su líder es este Dios que engaña, que te hace sentir como si fueras la mamá de Tarzán. Así le pasó a Saúl. Saúl Dios lo puso como rey. O sea, si todos los gobernantes de este mundo supieran que Dios los pone y trataran de ser como David y dijeran, es que yo no soy aquí el rey es Dios. Yo aquí nomás me puso como administrador, ¿verdad? Yo nomás soy el que estoy administrando y a ver qué cuentas le voy a dar el día que llegue con él. ¿Ves? Entonces, el mundo sería diferente. Pero ¿qué pasó con el rey Saúl? Dios le dio el poder de que fuera el rey, pero él se le fue la cabeza. Empezó a hacer las cosas como él quería. No, hermanos, aquí hay que entender una cosa. ¿Somos uno o somos dos? ¿Qué somos? ¿Uno o dos? ¿Qué somos, Jaime? A ver, no te vi el número, otra vez levanta la mano. ¿Uno o dos? No, dos, Jaime, ya están los problemas. Somos el dos, el uno es Dios. Primero es Dios. Nosotros somos segundos. Y cuando un hombre se sube a un liderato o lo que sea, y se pone que él es el número uno, tenemos a un tarugo por líder. Imagínate un hombre carnal, llega a ser líder con todos sus títulos, con todos sus emblemas, lo que sea. ¿Qué le pasó a Pablo? O sea, yo quiero entender que Pablo tuvo verdaderamente algo le pasó en su mente cuando le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Supone que estaba peleando contigo. Se supone que estábamos haciendo las cosas de acuerdo a tus ojos que te agradaban. Y vamos en contra de ti. Eso es muy lógico, hermanos. Así también nosotros, como les digo, tenemos que entender que nuestro Señor nos enseña un buen camino. Yo viví el camino de la carne. O sea, a veces que los jovencitos quieren experimentar. No, es que yo me quiero al mundo, quiero calarle a la droga. Cálale, pero te vas a dar cuenta que el mundo es pura basura. Yo lo viví. Esos amigos que te dan la droga, esos amigos son los peores que vas a tener. Son tus amigos. Yo todo el tiempo que agarro un jovencito, si un amigo tuyo te invita a droga, te invita a un cigarro, ese no es tu amigo, ese es tu enemigo. Quiere meterte en problemas. Entonces inmediatamente, si el chavito desde chiquito, porque desde chiquito ya entendemos, ¿sí? Desde chiquitos eso de que, ay, estoy muy chiquito y no he hecho nada. No, espérame. Si un chiquillo desde 6, 7 años le dices, oh, hijo, no te vayas a meter en esto, porque mira las consecuencias. Si él es desde chiquito, él es sincero, él va a decir, yo no voy a meterme en eso. ¿Por qué? Porque mi papá, mi tío, lo que sea, me dijeron que no me meta en eso, y no me meto, porque él ve el mal. Por eso cuando Dios le dijo a Jeremías, ¿ya vistes el mal de tu país? Jeremías era un niño.
Dijo, Señor, yo soy un niño. No, no digas que eres un niño. Porque un niño puede ver el mal, desde chiquito ve el mal. Si yo te platicara, hermano. Desde chiquito cuando andaba mi mamá y mis tíos ahí ahí, ¿para qué les cuento? Yo estaba chiquitito, 6, 7 años, y yo miraba lo que estaban haciendo los adultos. Que me hacía tarugo es otra cosa. Pero yo miraba, decía, uy, mira lo que está haciendo mi tío con aquella señora. Mira lo que está haciendo mi tía con aquella mujer o aquel hombre. O sea, yo decía, wow, pero me quieren hacer entender a mí que era normal. Eso es natural, hijo. Todos lo hacen, todos se meten con todos. No, no es natural. Eso me está matando. No es natural. Que te quieran hacer la cara de lo que sea, no es natural. Este camino, que es el camino de la carne, no es natural. Es pecado y te va a llevar a un lugar que no te la quieras imaginar. Por eso es importante que yo deba de entender lo que Pablo aquí está diciendo. Yo preso en el Señor. 1000 veces preso en el Señor. 1000 veces encarcelado con Cristo, que andar haciendo lo que anduve, ¿qué? Haciendo. ¿Me explico? Entonces es importante que veamos cómo el apóstol Pablo, motivado y animado y inspirado por el Espíritu Santo, siempre prefirió estar preso en el espíritu de la sabiduría, el espíritu que Dios le había otorgado, lleno que su sabiduría o que su título de profesional que él tenía. Era mucho más importante. Así es que vamos a ver qué dice otras escrituras de esto. Gálatas 2:20. Ya hasta le estoy poniendo un libro a Pablo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, que siempre lo leemos, un versículo que es fácil de leer, pero difícil de poderlo explicar cuando Pablo dice así. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, usted lee esta escritura, 3 años después de bautizado no la entiende. Usted lee esta escritura 5 años después de bautizado, quizás tampoco la entienda. Usted puede leer esta escritura después de 20 años bautizado y quizás le empiece a entender un poquito lo que dice Pablo. El apóstol Pablo ya estaba crucificado, su cuerpo carnal ya no tenía, ¿cómo le podemos llamar? Él era un eunuco de nacimiento. Pero si Pablo no hubiera sido un eunuco, hubiera sido un eunuco por el reino de Dios. No sé si me entiendan. Jesucristo dijo, hay eunucos que nacen. Hay eunucos que los hacen. Y hay eunucos que se hacen por causa del reino de Dios. Todos sabemos qué es un eunuco. ¿No sabes qué es? ¿Saben qué es un eunuco? ¿Tampoco, hermana? Hágalo Google, No, que no se case, no. Sí, bueno, un eunuco que se hizo, lo hicieron. Porque dice, hay eunucos que nacen. Yo no conozco a ninguno. Pablo era uno. Digo, a mí nadie me ha dicho un hombre, oye, yo soy eunuco. No, a lo mejor hasta vergüenza esa edad. Si son, no dudo que haya. O sea, estas personas nacen sin no tienen ganas de relaciones sexuales, de ningún lado, de nada. No tiene esa sensación, esa parte pasional está muerta en ellos. Así nacen, así nació Pablo. Te voy a repetir, yo no conozco a nadie, pero no dudo que haya, porque Pablo dijo que él era por nacimiento. Otros los hacen. Pues sí puede ser que también va a haber niños así que nacen sin esa sensación, no, son eunucos, no necesitan. Otros los hacían. Si eras el rey ahí de Israel y tenías 3 chicas ahí, pues les cortabas, ¿cómo se dice? Bueno, parte de su para que no tuvieran relaciones sexuales. A esos los hacían. En el tiempo de la reina Esther, los eunucos con ella la prepararon para presentarse al rey, los eunucos del rey. Y dice que otros se hacen por causa del reino de Dios. Te voy a leer esta escritura para que la leas. Vamos a Romanos capítulo 8.
Hasta aquí lo vas a entender más. Romanos 8, capítulo, creo que es el 9. Romanos 8, 9. Fíjate lo que dice ahí. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí está muy claro, si Cristo estaba en Pablo, el cuerpo estaba ¿qué? Muerto, a causa del pecado, a causa de la concupiscencia. Pablo vivía una crucifixión juntamente con Cristo. Él entendió que su cuerpo carnal era su peor enemigo. Él ya no quería vivir para ese cuerpo. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Pero lo que Pablo vivía era la fe en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces ahí vemos que el apóstol Pablo, él milagrosamente entendió todas estas cosas cuando fue lleno del Espíritu Santo. Nosotros no. Nosotros vamos a tener que batallar un poquito para poder alcanzar lo que Pablo alcanzó. Porque si no luchamos con estas cosas, que dejamos que el Espíritu nos guíe, entonces va a estar el otro, en la carne, batallando con la carne, todo el tiempo batallando con la carne, ¿no? Entonces vamos a ver otra escritura, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 1. Esa todas la sabemos, ¿verdad? Dice, ser pues imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí está. Otra escritura también que Pablo nos está diciendo por qué él era o estaba preso en el Señor. Dice, inclusive se da pues como, imagínate que Pablo dijera enfrente de nosotros, imítenme a mí. ¿Verdad? Y todos, ¿por qué a ti? Porque yo imito ¿a quién? A Cristo. O sea, Cristo ya no estaba con ellos. Cristo ya había ascendido al cielo. Entonces Pablo dice, imítame a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. O sea, si tú no ves a Cristo con nosotros, no lo vemos, bueno, pues imíteme a mí, dice, porque yo imito a Cristo. Y así todos nosotros igual. ¿Quién está más imitando a Cristo? Imítenlo. Ah, el hermano, pues imítelo a él, porque imita ¿a quién? A Cristo. Vamos a otra, Filipenses capítulo 3, del 5 al 8. Filipenses 3, del 5 al 8. Vamos ahí también qué dice Pablo de esto. Dice Pablo, hablando de él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vemos cómo Pablo, ¿verdad? Es lo que le estaba diciendo al principio, todo lo que nos explica lo que era él en pocas palabras. O sea, imagínate, cada cosa que dice tiene mucho que ver. Circuncidado el 8º día, era judío, fue circuncidado. Habla de que él era del linaje de Israel, imagínate los judíos en ese tiempo, pues no sé, hasta la fecha, se creen mucho yo creo, pero muy creído por ser judío. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, era fariseo. En cuanto a celo, perseguía a la iglesia, porque él tenía mucho celo de sus raíces, de su religión. Imagínate Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac. En cuanto a la justicia, que era por la ley irreprensible. O sea, era básicamente un perfecto hombre. Él muy metido en sus cosas de su religión. Pero todas esas cosas que para mí eran ganancia, las tengo como pérdida por amor de Cristo. Entonces, ahí vemos cómo Pablo estaba preso en el Señor y cómo pudo dejar todas estas cosas. Y no sé, hemos estudiado que también Pablo era
de familia de dinero, porque hay un sobrino que se hizo cristiano también de él, y su familia de dinero le dieron la espalda. Pero él dice, todo eso es basura. O sea, nomás para que veas de lo que está hablando Pablo aquí. Yo preso en el Señor. Y no es algo así sencillito, así. No. O sea, tenemos que valorar a estas personas y tratar de imitarlas. Es importantísimo porque es el camino que Él nos enseña. Así es que siempre fue su vocación y siempre nos enseñó cómo deberíamos de andar en este mundo o cómo se debe de caminar. Y todos lo sabemos, Gálatas 5, 16 al 17. ¿Se acuerdan qué dice ahí, hermano? Gálatas 5, 16 al 17. Digo pues, caminar en el Espíritu. Así dice, andar o caminar es lo mismo, ¿verdad, bro? Andar y caminar. Y no satisfacer los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne van contra los deseos del Espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Ahí está lo que está diciendo Efesios, que os ruego que vayan en este camino como es digno. Repito, si me preguntas a mí, no es algo, es más, no es para el hombre carnal, es para el hombre de fe. O sea, yo puedo hablarle a un estadio de 20,000 personas y todos son carnales, no me van a entender. Me van a decir que estoy loco. No me van a entender. No van a entender, pero si una persona es de fe, sabe lo que estoy hablando. Sabe de esta batalla. Caminar en el Espíritu es caminar de la mano con Dios. Sentir la presencia de Dios todos los días en tu vida. Sentir que Él está contigo. Y que cuando quieras de repente entres en tentación, que te des cuenta que Él está ahí a un lado de ti y que te está viendo todo lo que estás haciendo. ¿Cómo voy a hacer esto si Él está aquí? ¿O cómo voy a hacer aquello si Él me está viendo? Eso es para la gente que tiene fe. Pero los que no, salimos de este lugar y se nos borra el tape. Ya nos acordamos absolutamente de nada de lo que se dijo en esta tarde. Ya se te olvidó todo. Porque ese es el plan de Satanás. Se siembra lo bueno, viene lo malo y te lo quita así de volada. Para que cuando llegues ahorita en la noche ya ni te acuerdes de lo que se habló. Y vuelvas otra vez a un estado carnal. Como todo el mundo. No, tienes que entender lo que dice Pablo. Hay que seguir esta vocación y esta elección. Así que debemos de ver nuestra vocación, hermanos. Es difícil de llevar, pero como dije, para la carne. Pero el que es de fe, pues va a también tener sus pruebitas, pero lo va a lograr. Va a tener sus pruebitas como lo tuvieron todos los hijos de Dios, como las tuvo Cristo. A Cristo no se sentó a diestra del Padre nada más porque así derechita como va. No. Él pasó 3 años de mucha tribulación, de mucha angustia, un estrés al límite. O sea, dices, ¿qué Cristo no se estresó? Yo siento que cuando estaba esa noche, cuando estaban haciendo la oración, cuando lo entregó Judas, esa noche él estaba en un estrés terrible, como le está diciendo a Dios que no pase esta copa. O sea, él estaba viendo todo lo que va a sufrir. O sea, imagínate, si aquí uno con un bill que no tiene que pagar, que no puedes pagar, ando bien estresado. Ahora imagínate ponerte en medio de una congregación, avergonzarte y te van a crucificar. Estaba en un estrés terrible, un estrés tremenda. Y fue crucificado. Entonces, todos vamos a tener que ser probados de muchas maneras. Y lo que Dios va a probar va a ser tu fe. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1, del 6 al 9. 1 de Pedro, capítulo 1, del 6 al 9. Ahí está. Ahí está la prueba, hermanos, y fíjense bien, mira, dice, 1 de Pedro, capítulo 1, del 6 al 9, dice así, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí está. Diferentes pruebas vamos a ser afligidos, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando se ha manifestado Jesucristo, a quien améis sin haberle visto, a quien creyendo
aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí está, hermanos. ¿Se les hace justo eso? ¿Se les hace justo que Dios nos tenga que probar en diversas pruebas? ¿O creen que es injusto eso? ¿Cómo se prueba el oro? Yo no sé, ¿alguien me puede explicar cómo se prueba el oro? Con fuego. Dice que con fuego se prueba. Y el oro, tú sabes que el oro es oro. Cuesta mucho tener oro. ¿Ustedes valen más que oro? Para Dios ustedes valen mucho más que el oro. Así es que tienen que ser probados como el oro. Repito, Dios no te va a probar más de lo que tú puedas soportar. Él no te va a poner algo que tú no puedas cargar. A cada uno nos pone nuestras pruebas, hermano. Tú sabes lo que estoy hablando. Cuando empiezas en la iglesia, te vienen tus pruebitas, tus debilidades, tus cosas que sabes que estás mal. Satanás te la está poniendo ahí. Él no sabe lo que tú crees, él nomás te la está poniendo ahí como un buffet. Pero tú estás aquí con tu fe viendo todas estas cosas del mundo y sabes que Dios permite a Satanás que nos pruebe. ¿Verdad? Y muchos vamos a caer. Muchos dormidos, enfermos, ¿qué más? Distraídos. ¿No estás viendo la salvación tan grande que Dios te quiere dar? ¿No la apreciamos? ¿No la vemos como algo que vale la pena en qué enfocarme? Y pues el otro está haciendo pedazos de mi alma. Lo está tragando en vida, este espíritu está haciendo lo que quiera, porque yo no pongo atención que estas pruebas que vienen, que nos ponen, son para superarlas. No es para que me estanque ahí, sino irla superando, ir creciendo. ¿Quién sabe cuánto tiempo irá a tardar? Porque eso solamente depende de ti y de Dios. Porque te digo una cosa, cuando superas una te viene otra. Y superas otra y te viene otra. ¿Y por qué? Porque vivimos en un cuerpo de muerte, un cuerpo que siempre, hasta en la última prueba puede ser que vas a dudar de la salud, de tu salvación. Va a ser que estás ahí en el último suspiro y te vas a dudar. O Satanás te va a meter una duda de que no, a lo mejor no llego, a lo mejor no sé. Pero si es necesario, Dios tiene que probarnos. Y está bien. Yo creo que todos nosotros cuando compramos algo o hacemos algo siempre queremos probarlo, que se pruebe a ver si es bueno o no. Así es que ahí está lo que dice Pablo de nuestra vocación. Tenemos que tener esa mirada en Él. Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, del 1 al Hebreos 12, 2. En Hebreos 12:2 dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, me menospreció, la aprobió y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde tengo que poner mi mirada, mis ojos? En Cristo. Muy importante eso, en Cristo, no en los hombres. Si vas a poner la mirada en un hombre que sea en Cristo, Él fue el único perfecto que Dios envió para hablarnos de la verdad. Nos habla de la vida, nos habla de la muerte, nos habla de los sufrimientos, de los padecimientos, nos habla de las enfermedades, nos habla de todo el propósito de la vida. Nos habla de cómo debe ser el hombre, cómo debe ser la mujer, nos habla de cómo el hijo se debe de portar. Todo nos habla Él, de todo lo que necesitamos en este mundo. Todas las cosas que necesitamos, Él nos habla. No hay más. Es disciplina pura. Es pura disciplina. Es pura disciplina. ¿Por qué? Porque el hombre carnal es rebelde. Dios lo enseñó desde el principio. Desde el principio. El hombre es necio por naturaleza. Estaba hablando con mi mamá porque a mamá la calmo con la pura palabra de Dios. Empiezo a decirle a mamá, ¿cómo fue Adán y Eva? Adán y Eva, mamá, Dios le dio todo a Adán y Eva. Les dio hogar, les dio familia, no, ¿verdad? Les dio a su familia, pues cada uno, les dio su lugar precioso, árboles frutales deliciosos, les dio un lugar con un clima agradable. No, hombre, ahorita el calor está horrible. Y estas personas cuando pecan,
Dios las saca, las expulsa del paraíso y sáquense de aquí a morir. No veo ningún arrepentimiento de este par. No veo que Eva regresó y Adán, Señor, no nos saques de este lugar, perdónamos, humillados. No, vámonos vieja, ya nos corrieron de aquí, en otro lugar, ¿cómo dicen? En otro lugar nos van a aceptar mejor. O sea, despreciaron completamente todo. Van a morir. ¿Qué importa? ¿Qué importa? O sea, imagínate la naturaleza del hombre, necios. Oye, pero mira, vas a sufrir. Pues ya, no, como ahorita no siento que voy a sufrir, pues ya la regamos, vamos. No sé, o sea, ¿qué hubiera hecho Pablo? ¿Qué hubiera hecho Abraham? Si pecaran, bueno, ¿qué hizo Elías cuando pecó, hermanos? Elías cuando peca, cuando se da cuenta de su cobardía, él se siente mal con Dios, se siente deprimido, se siente que ofendió a Dios y le decía, ya mátame, yo no puedo estar en este mundo haberte ofendido, yo no puedo seguir viviendo en este mundo con esta ofensa que te hice, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Era una depresión horrible la que tenía Elías y Dios lo perdonó. Cuando ve su sufrimiento le dice, ya hombre, párate ahí, come, porque te queda mucho camino por recorrer. Pero tú oyes a eso de Adán y Eva, no lo oyes y no lo oirás, porque dice la Biblia que todos en Adán mueren, todos en Adán mueren, toda la gente que actúa como Adán y Eva, de su forma de echarle la culpa a todo el mundo, esos mueren, ya no hay levantamiento, ya no se van a levantar para vida eterna esas personas. Dice, todos en Adán mueren, y en Cristo Jesús todos son ¿qué? Edificados, todos son vivificados. Esa es la diferencia de una vocación a no tener vocación. Por eso Pablo habla de esta gran vocación. Y aquí va el camino. Vamos a segunda de Pedro, así rápidamente lo voy a leer. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo 5. Dice así. Segunda de Pedro 1:5. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por eso mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual estar firme, dice, por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando yo me bauticé, yo no fui de las personas que al bautizarme miraba los defectos de los demás. Yo nunca hice eso. Hay gente que entran a la iglesia y luego me decían, no, ese aquí es tan habilillable, que este señor acá, que acá. Y yo me quedaba así como, ¿y luego? No, pero es que, o sea, un primo una vez se bautizó allá en Cortázar y me mandó una lista quejándose de todos. Una lista así de todos, habló de todos, ¿no? Oye, primo, si no te puso por juez a ti. Tú dale gracias a Dios que te tuvo misericordia de ti y estás ahí. A mí, ¿cómo te metes tú a un lugar donde tú eres un pecador? ¿Tú quién eres para poner el dedo a otro? Dice, hermano, si yo le apunto el dedo a una persona, 3 dedos me apuntan a mí. O sea, ¿quién soy yo para juzgar los pecados de mi hermano? No, nadie. O sea, yo entraba a la iglesia a escuchar lo que se decía, a comprobar que lo que estaba diciendo estaba bien o estaba mal. Si a mí alguien se me hubiera parado enfrente y me hubiera dicho, pues nosotros somos cristianos y no pecamos, ¿somos perfectos? Yo quizá le hubiera dicho, quién sabe, ¿verdad? Yo no meto las manos en fuego. No, es más, no meto las manos en el fuego por nadie, Pancholín. Por nadie. Por nadie. Eso que cuando estaba mi hija pequeña o mi hijo me decían, oye, que si lo quieres, que si mi hija se vaya a ir a quedar allá con el tío, con el primo, ni mangos, mis hijos se quedan en mi casa. Yo no confío en nadie, ni en mis propios hermanos, hermano, en nadie. Después de que mis hijos cumplan 18 años, que hagan lo que quieran, pero mientras están bajo mi
que dice titulaje, de eso de que mande a mi niñito o a mi niñita que con el tío, que con la tía, quedarse a dormir, yo no meto las manos por nadie. Se los digo porque a mí me pasó una cosa muy desagradable. Entonces, como quiera que sea, nosotros tenemos que entender que cuando yo entré a la iglesia, yo miraba personas que tenían, oye, ¿cuánto tiempo tiene este hermano? No, pues ya tienen 10, 15 años. Y aquellos tienen 20 años. Entonces me daba cuenta de que la madurez espiritual no dependía del tiempo que estás dentro de la iglesia. No depende de eso. Usted puede decir, yo tengo aquí 30 años en la iglesia y todavía sigue siendo una persona que no es madura. Es triste porque llevas 30 años dentro de la iglesia y todavía te sigues agarrando, o todavía andas del chongo, o todavía andas peleándote con todo el mundo, con tu pareja principalmente. Y si usted tiene 30 años, pero yo calladito, ¿por qué? Porque el crecimiento de estas cosas no es porque tú quieras, es porque Dios te las da. Él mira que tú lo deseas. Él mira que tú anhelas servir, cambiar, ayudar. Él mira que tú quieres dejar este cuerpo de muerte. Él mira que tú quieres este camino, que quieres ponerte como Pablo, estar presa en este camino, estar preso en este camino. Yo quiero morirme aquí, quiero esclavizarme con él, no quiero en la carne. Y si Dios mira esa intención, te va dando ese crecimiento para que puedas ver la verdad, para que puedas ver lo real y dejes el engaño del pecado, el engaño de todo el mundo. Que algún día vamos a volar y estar listos para ese vuelo. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, por eso hay esta escritura y dice, por eso, porque de esta manera os será generosamente y ampliamente la entrada en el reino eterno del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, solamente de esa manera el Señor te dejará entrar, porque Él mira que tu vocación la tienes muy bien centrada. Así es que, ¿qué tan importante es nuestra vocación, elección? Es una vocación para morir a la carne y para vivir en el Espíritu. Y usted podrá decir, ay, que no. Ustedes saben los frutos del Espíritu, hermano. Amor, paz. ¿Quién no quiere andar así? Con esa confianza. Imagínate esos frutos en tu vida, que pase lo que pase, que venga lo que venga. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu el que me hace vivir. Porque yo ahorita, por ejemplo, hermanos, con este calorón que está haciendo, van a creer que yo de entre las, pues vamos a ir desde las 11 de la mañana hasta hay como las 4 de la tarde, si yo no tuviera este trabajo, yo me volvía loco en mi casa. Es un calorón que no, esto así como un perro, sales, ¡bum!, te pega el calor, y metes para adentro, y solo encerrado, no, está feo. Por eso digo, mejor me voy a poner a estudiar un ratito, para que se me quite esta locura. Hermanos, que Dios los bendiga, se fue el tiempo. Siempre hacemos una invitación. Si hay una persona que ya sabe lo que es el Evangelio, pues hoy es el día. Y como les dije, la alberca, la pila está, híjole, casi si alguien se bautiza, yo me bautizo también con él. Que Dios los bendiga. Vamos a este himno de invitación.